Grupo Linke presenta Nordeste Podcast. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Vamos a hablar, si te parece, de cuentapropismo. Ayer conocíamos en la edición del Noticiero 9 un informe que ha emitido Politicón que tiene que ver justamente con cómo se va reconfigurando el mapa de trabajo en la República Argentina en los últimos años y cómo crecen los números de personas que se dedican a ser cuentapropistas en detrimento de aquellos que son asalariados, ¿no? Y de eso lo va a explicar justamente quien elaboró el informe, Ale Peoraro. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien, ¿Todo vos? bien? Estaba esperando una cortina de Bronco para presentarla. Qué flojo que estuvimos. ¿Vieron que la cortina que tenía Huguito para las efemérides? Sí, bueno, claro. Yo quería uno de Bronco. ¿Cuál de para todas de las de patentarlo. Bronco te gusta? No, todas. La que venga. Todas. ¿Sabes cuál fue? Esa que suena mucho, sí. Que no queden huellas, que Che, no combinamos queden- color con Ale, ¿viste? Sí, vinieron. Mirá, Mirá, composé vamos, vinieron. Muy bien, muy bien. ¿Ese qué color sería? ¿Un color verde Verde, militar? Aceituna Este es más militar. marrón, Una aceituna Ahí muy está. pasada. Ahí está. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. La próxima prometo venir con remera de los Broncos. Olvídate. Sombrero El me parece tatuaje mucho, pero- de Bronco no lo puedes mostrar, ¿no? No. No, está en un es lugar acá. pero, No. Está Al lado muy del ombligo, complicado. creo que estaba. Al lado del ombligo. La cara del se cantante. Pierde, se pierde, con el rollito se pierde, ¿sí viste? Entonces, tenés que Pero jugar queda, con... pero queda como la risa ahí. Claro, ¿Eh? cuando me siento, Queda y la- marca el rollito y ahí después... ¡tac! La risa del cantante. Bueno, atención. ¿El cuentapropista es porque quiere o porque no le queda otra? Bueno, tener las dos cosas, ¿no? Primero, para que la gente sepa, ¿no? ¿Qué es el cuentapropista? Es el trabajador que trabaja, como su nombre lo indica, por cuenta propia y que no tiene una estructura. Es decir, no es que esa es una persona que puso un emprendimiento y después contrató gente, digamos. No ese es el caso del cuentapropista, es el que trabaja solo realizando alguna tarea. Hay personas que son cuentapropistas por una decisión propia, porque quizás vieron un nicho de mercado, como por ejemplo una persona que se encarga de hacer manicura y pedicura, o porque se capacitaron en un oficio, como puede ser un plomero, un electricista, trabaja por su cuenta, o tenés otros casos que sí son por la necesidad de haberte quedado sin laburo, ponerle en una fábrica, en una empresa, lo que fuese, y tenés que salir al mercado a buscar alguna alternativa para generar ingresos, ¿no? Entonces de repente tenés, por ejemplo, en el último tiempo, mucho volumen de nuevos trabajadores de chofer de aplicación, de delivery, etcétera. Entonces, el cuentapropismo tiene características propias, pero ¿qué se ve en el último tiempo? Que en la medida que va cayendo la cantidad de trabajadores asalariados que se definen como lo que conocemos como empleados, Sí, ¿no? sí. Ya sea formal o informal, mientras que va cayendo ese número de asalariados, va creciendo muy, muy fuerte el número de cuentapropistas. Lo que nos sugiere es que aquella persona que perdió el trabajo, bueno, tuvo que encontrar una alternativa vía un emprendimiento, un trabajo por cuenta propia para poder seguir teniendo los ingresos para subsistir, ¿no? Y para los gastos del hogar. El problema es que, así como hay cuentapropistas con un nivel de empleo calificado o meramente calificado, quizás con ingresos que son buenos en relación con la actividad que tiene, pensemos a ver un programador de software que trabaja solo en la casa para clientes de otro lado, esos son los menos en comparación con los cuentapropistas que tienen un ingreso hoy de subsistencia en empleos de baja calificación, ¿no? y de ingresos relativamente menores. Entonces ahí vemos el deterioro del mercado de trabajo. El cuentapropismo en niveles altos no es malo en sí mismo, de hecho puede ser una característica muy buena de un país con mucho emprendedurismo, por ejemplo, pero en estas condiciones, como estamos viendo la evolución del mercado de trabajo, sugiere que en verdad el crecimiento de esta modalidad de empleo viene justamente de la mano de la pérdida de los empleos asalariados y del crecimiento de los empleos de baja calidad que se dan porque, repito, la persona que se quedó sin laburo necesita tener un ingreso y bueno, tiene que recurrir porque quizás no tiene o la formación suficiente o no encontró trabajo en otro lado porque el mercado de trabajo está muy, muy chiquito cada vez más. Entonces, bueno, termina yendo a actividades que son, repito, de baja calificación y que, bueno, por lo menos le genera algún ingreso mínimo para subsistir. No, Perdón, más por necesidad que por elección. Sí. No siempre el cuentapropista es emprendedor. A ver, la definición de emprendedor a veces la usamos muy universal. Sí.
no es una categoría de trabajador. Ujú. Lo que tiene el emprendedor, o lo que nosotros llamamos emprendedor, es el tipo que inició un emprendimiento por sí mismo. Ahora, el emprendedor puede ser cuentapropista como puede no serlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo, por ejemplo, me lanzo a, supongamos, a ser plomero. Sí. Trabajo por mi cuenta, voy a todas las casas que me llaman y soy yo solito con mi caja de herramientas. Yo soy un cuentapropista. Si de repente empecé a tener mucho laburo y quizás necesito una mano, entonces yo contrato a un ayudante. Yo dejé de ser cuentapropista al contratar a alguien, pasé a ser lo que se conoce como patrón. Ujú. Entonces el emprendedor quizás en la mayor parte de los casos es un cuentapropista, porque nosotros conocemos el universo de emprendedores que son chicos, ¿no? Claro. Ahora, puede que deje esa categoría, insisto, cuando agrandaste tu estructura de trabajo contratando a otras personas, ya sea contratando, me refiero a formal o informal, digamos, capaz que no es una formalización, pero sí, bueno, le pagas por el día y esas cosas. Claro, y un poco lo que decías hoy, no es lo que vos decías, pero sí más o menos por ahí, porque, a ver, un tipo que toda su vida fue electricista, un tipo que toda su vida fue plomero o albañil y demás, ya tiene como una especie de formación y demás, ya está preparado para eso. Pero yo si me quedo sin laburo, por ejemplo, me tengo que ir a vender pastelitos, o tengo que ir a hacer de albañil, capaz que no conozco tanto el mercado y capaz que no me va tan bien como alguien que ya tiene la disciplina de hacerlo, ¿no? O sea, cuesta más. ¿O Sí, no? totalmente. Perdón, y también en ese contexto creo que quizá le pasa a mucha gente que lo que hablabas hoy del mercado laboral, que se quedó sin trabajo, que ya tiene más de 40 años o más de 30 y en el mercado laboral quizá no puede encuentra. reinsertarse, entonces decide hacer algo como cuentapropista. Totalmente. A ver, el tema de la experiencia y la calificación es importante. Pensemos, por ejemplo, a ver, el caso de una persona que hoy tiene 50 años y que toda su vida fue albañil. Claro. Y que se formó con los años y con la experiencia en esa profesión. En un contexto actual, en donde no hay obra pública, la obra privada está muy frenada y demás, el tipo que dice, bueno, tengo que salir a buscar por otro lado. Pero durante todos sus años de experiencia no se formó, no tuvo la posibilidad de formarse en otras áreas, entonces se le complica mucho más insertarse. Quizás ahí se explica un poco la, entre comillas, salida fácil que tienen algunas aplicaciones, por ejemplo, porque en algún caso necesitas saber manejar, bueno, y tener tu vehículo, en otro caso tener una motito, y después tenés en otros casos también, bueno, y justamente mirá qué buen dato estamos viendo que lo pasamos anoche. Fíjate que en los últimos 9 años, las personas que son cuentapropistas, que se dedican a la venta ambulante de comidas y bebidas, creció 900%. Ahí tenés el caso de un trabajo de poca calificación, que quizás, ¿qué hiciste? Tenías algún dinerito ahorrado, o fuiste despedido, Cobraste y la te dieron indemnización. exactamente, y dijiste, bueno, voy a comprar un carrito y me lanzo con eso a ver cómo me va. Después, lo que es reparación de equipo de comunicación, acá tenemos un boom que es más bien estructural, en el sentido de que entre el 2016 y 2025 mucha más gente tiene celulares, mucha más gente tiene computadoras, etcétera. Entonces también hubo un incremento muy fuerte de la gente que se capacitó en la reparación de esos equipos, y eso hizo que crezca el 1000%. Acá estamos hablando de un nivel de empleo ya un poco más calificado, porque requiere una formación. Pero fíjate también el caso de los servicios de mensajería y delivery, crecieron 566%. Entonces tenemos las dos caras de la moneda. Los que lograron tener su emprendimiento propio como salida laboral con trabajos calificados o medianamente calificados, que obviamente que te implica un ingreso en el largo plazo un poquito más importante, y los que tuvieron que recurrir justamente a otras actividades porque no tenían o la formación o la posibilidad de inserción, o lo que decía Esteban, vos no conoces el mercado, y bueno, tuvieron que ir a ese tipo de actividades. ¿Vos crees que esto es algo pasajero o es algo que ya vino para quedarse en el mercado laboral? No, entendemos que vino para quedarse, pero con matices distintos. A ver. O sea, si vos ves lo que hablamos anoche en el noticiero, ¿no? Si vos ves los últimos 9 años, hay un avance en cuanto a propismo, más allá de las coyunturas económicas que tuvo la Argentina. ¿Por qué? Porque hay cada vez más demandas, sobre todo de servicios, que el ciudadano quiere consumir. Pensemos, por ejemplo, servicios de estética, servicios de manicura y pedicura, servicios de software, creación de aplicaciones, reparaciones de equipos, hasta incluso servicios profesionales. Capaz que hay un contador que trabajó toda la vida en una empresa y dijo, no, yo voy a trabajar solo con mis clientes, y pasa a ser un cuentapropista. Entonces hay, de alguna manera, una expansión que es estructural y que es natural en ese segmento. Ahora, si vos mirás los últimos 2 años, con lo que decíamos al principio, la
aceleración en el cuentapropismo se da sobre todo por la pérdida de trabajo asalariado que viene de la mano de despidos y de cierre de empresas. Entonces, ¿el cuentapropismo va a seguir creciendo? Seguramente sí. El tema es en qué velocidad y segundo, cómo impacta en la calidad del empleo. Si de repente, dentro de, vamos a suponer, 2 años, venimos a hablar de lo mismo de esto, si es que MED sigue 2 años más. Sí. ¿sabes? Claro. Esperemos que sí. Y venimos y ¿Para qué? O ya somos cuentapropistas. Vaya uno a saber. ¿Quién te dice? Pero y vemos los mismos datos de ahora, de cuáles son las actividades que más crecieron en los últimos, supongamos, 12 años. Capaz que los servicios más especializados estén en el tope. Ujú. O quizás, si se mantiene el problema en el mercado laboral ahora del deterioro de la calidad del empleo, quizás pasen a liderar los empleos de más baja calidad. Entonces, insisto con esto, ¿va a seguir creciendo cuando vimos? Seguro. El tema es en qué condiciones de empleo, en términos de calidad del empleo, se va a dar ese fenómeno. Ahora, que el cuentapropismo siga creciendo y que va a seguir creciendo en los próximos años, ¿es un problema para las recaudaciones tributarias y es un problema para las cajas previsionales? Totalmente. Es un gran problema porque pensemos esto. Hoy en la Argentina, ¿cuántos trabajadores formales registrados se necesita para pagar una jubilación mínima? Si se toma el salario promedio de un trabajador registrado en el sector privado, vos necesitas 2 trabajadores para pagar una jubilación mínima, ¿no? Ahora, supongamos que de repente todo el mercado se vuelca al cuentapropismo y de repente somos la mayoría monotributistas, que es el caso más particular o más frecuente en el cuentapropismo. Vos necesitas aproximadamente 20 monotributistas para pagar una jubilación mínima. Entonces, las cajas previsionales, sobre todo la del ANSES, si en el medio no se hace una reforma previsional y tributaria, dentro de 5 años se te va a complicar mucho, en 10 ni te cuento, y cuando nosotros seamos jubilados, ¿quién nos paga la jubilación? Hay un problema que de alguna manera algunos actores de la economía ahora lo están planteando, pero como que todavía lo están viendo como medio lejano, pero no está tan lejos de ser un problema eso, ¿no? Entonces va a tener que ir acompañado. O sea, la reforma laboral que se sancionó hace poquito, que después podemos discutir si es buena o mala, no apunta a, de alguna manera, la situación del trabajo y de la cobertura provisional dentro de 2 décadas. Bueno, tiene que haber un paquete de reformas en estos años que piensen que el mercado de trabajo no va a ser el mismo que fue hace 10 años, que el que es hoy, que va a ser dentro de poco. Ale, ¿me diste si esto ya pasó alguna vez en la historia argentina? Digo, desde el comienzo de la democracia, ponele, tomemos. El incremento del cuentapropismo Sí. se dio muy fuerte en un año que fue el 2020. ¿Por qué? Porque tuvimos pandemia. Entonces de repente había unidades de empresas y demás que cerraron, que bajaron persiana y de repente mucha gente que aún siendo asalariada, porque quizás no te despidieron en ese momento, pero de repente tu empresa cerró 4 meses, o vos hiciste home office o comercios que tuvieron que cerrar y no poder vender. Bueno, en paralelo esa gente se volcó a una actividad paralela. Quizás, por ejemplo, si vos sos empleado de comercio y no pudiste trabajar durante 3-4 meses, en ese mismo momento dijiste, bueno, yo voy a hacer venta de otra cosa desde mi casa y te mando con una moto. Entonces ahí se dio una disparada. De hecho, el pico máximo en términos de cuánto representaba sobre el total del empleo se dio en el 2020 del cuentapropismo. Después bajó mucho porque creció mucho el empleo asalariado, porque se recuperó post pandemia y después empezó el proceso que estamos viendo ahora, ¿no?, de la pendiente hacia arriba del cuentapropismo. Así que estamos en un pico máximo, excepto en la pandemia. Ale, ¿esto es trabajo informal? Digo, no es en general, pero en un alto porcentaje es trabajo informal. Cuando llamamos la informalidad del trabajo, ¿es esto? En muchos casos sí. ¿Por qué? A ver, cuando hablamos de asalariados primero, estamos hablando de formales e informales, ¿no? En el último año, por ejemplo, el 36% de los asalariados, entiéndase empleados, el 36% era informal, con un crecimiento en los últimos años relativamente importante. Dentro del cuentapropismo vos tenés las personas que están, entre comillas, formalizadas vía un monotributo. Claro. Y mucha gente que nunca, porque no necesitó, pensemos a ver, un vendedor ambulante no tiene que hacer contrafactura algo, entonces ni se inscriben posiblemente. Entonces hay una formalización en un segmento del cuentapropismo que es muy débil, insisto por esto. El monotributo es una gran salida tributaria para registrarte, poder facturar y demás. Ahora, en términos de cobertura, el aporte que vos realizás a tu jubilación es muy chiquitito, el aporte que vos haces para una obra social es muy chico y de hecho
históricamente el monotributista tuvo problemas para tener una obra social, Sí. porque nadie te quiere agarrar. Entonces es un nivel de formalización muy débil. Pero, insisto, tenés de las dos caras en proporciones diferentes. Bueno, y Ale, ¿vos crees que hay alguna señal de que el empleo formal se vaya a recuperar? No en el corto plazo. A ver, vos fíjate, obviamente que el empleo viene de la mano en la actividad económica. ¿Qué nos muestran los datos? Que hacia el 2025 la economía argentina creció. Creció el Producto Bruto Interno, creció la actividad económica medida por INDEC. Ese crecimiento fue muy dispar. ¿Por qué? Porque los sectores que traccionaron el incremento fueron la energía, el gas, el petróleo, un poquito del agro y la intermediación financiera. Todos los sectores esos explican apenas el 20-25% del empleo formal. Y cuando vos mirás hacia abajo, todos los que cayeron y no logran recuperarse son la construcción, el comercio y la industria manufacturera, que representan cerca del 50% del empleo. Pero más grave todavía, los sectores que están creciendo, como energía, minería, petróleo, desde hace 6 meses están destruyendo empleo. Es decir, no solamente que dejaron de crear puestos de trabajo, sino que empezaron a desaparecer puestos de trabajo en ese momento. Entonces, el panorama, para por lo menos este año es negativo porque no tenés actividades que crezcan a un ritmo importante que le permita generar nuevos puestos de trabajo. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes. Nordeste Play OK. Podés vernos las 24 horas vía streaming en www.9link.com.ar. Gracias por escucharnos.